Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de poder abrir su palabra juntos una vez más y esperamos de que por la gracia de Dios cada uno de ustedes se encuentren bien. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y rogamos de que seas tú el que nos hables por medio de ella, porque lo pedimos dando gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, y como notamos en la introducción, Juan tiene como finalidad que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que este Evangelio, este libro que estamos estudiando, es de gran importancia para cada uno de nosotros, porque por medio de ella Dios quiere que conozcamos quién es el Señor Jesucristo, y conociéndole a Él podamos recibir esa vida que Él desea darnos. Entonces Juan quiere que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad de que Cristo no es solamente un maestro religioso, que no es solamente un profeta, sino que Él es realmente el Hijo de Dios, quien tiene el poder de poder salvarnos a nosotros. Y Juan va a presentar la deidad del Señor Jesucristo por medio de 7 señales, 7 milagros que Él ha seleccionado y que nos presenta en los primeros 12 capítulos de este Evangelio. Juan nos dice que el Señor hizo muchos otros señales, muchos otros milagros, pero estas Él ha escogido y Él nos presenta en este Evangelio para revelarnos la deidad de Cristo, para que sepamos que el Señor Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Y lo que vimos al inicio de nuestro estudio, en el primer señal, hay un contraste entre el milagro que obró el Señor Jesucristo y los milagros de Moisés en el Antiguo Testamento. Hay un contraste que se hace aquí en este Evangelio entre el Antiguo Testamento y la ley y lo que tenemos en Cristo. Y lo que Juan quiere que sepamos es que lo que viene por medio del Señor Jesucristo es infinitamente superior y mejor que lo que vino por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. En el primer capítulo, Juan nos dice, la ley vino por Moisés. Ahí está el Antiguo Testamento, ahí está el Antiguo Pacto. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por el Hijo. Lo mejor vino por medio de el Hijo de Dios. El primer milagro obrado por Moisés cuando los judíos eran esclavos en Egipto fue que Él cambió el agua en sangre. Es un símbolo de juicio, de condenación y de muerte. Y es lo que trae la ley. La ley nos condena a nosotros que somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Esta es la condición universal de los hombres. Mas el primer milagro que nos presenta Juan en este Evangelio es en las bodas de Caná en Galilea, y es un momento de celebración, es un matrimonio, y ahí el Señor Jesucristo transforma agua, no en sangre, no símbolo de muerte, sino transforma el agua en vino, la cual es símbolo en la Biblia. No es que vamos a ir a comprar un montón de vino, sino es símbolo en el Antiguo Testamento, símbolo de celebración, de gozo, de alegría. Y es lo que el Señor Jesucristo, o lo que Dios nos ofrece por medio del Señor Jesucristo. Nos da motivo como pecadores para regocijarnos en la gracia que Dios nos quiere otorgar por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Y esa verdad de esta vida nueva que nos ofrece el Hijo es lo que Juan en los siguientes versículos nos ha estado demostrando a través de las enseñanzas y a través de ciertos eventos en la vida del Señor Jesucristo. Lo primero que dice Juan es que después de ese matrimonio, Cristo va a Jerusalén
a celebrar la Pascua en el templo. Es una celebración religiosa bajo la ley del Antiguo Testamento. Dios mandó que ellos celebrasen esa celebración religiosa, la Pascua, y ahí está el templo que simboliza la presencia de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo llega al centro del mundo religioso bajo la ley, en vez de encontrar a hombres devotos a Dios, encuentra un templo que se ha convertido en un mercado. El Señor Jesucristo dice como ellos han convertido las cosas de Dios en mercado, en ganancia propia, y vemos ahí el hombre sumido en el pecado, y en contraste vemos el corazón de Cristo que viene lleno de celo para el Señor y purifica el templo, y ahí revela a los judíos como también a nosotros. Él dice: destruye a este templo, refiriéndose no a un templo hecho con piedras, sino refiriéndose a su cuerpo. Destruyan este templo y yo la levantaré en 3 días. Y ahí es donde vemos nosotros esta vida nueva que Dios desea darnos. El Señor Jesucristo es las primicias de una nueva resurrección. Y Dios quiere darnos a todos nosotros, los que nos hayamos muertos de los delitos y de pecados, Dios quiere darnos vida nueva por medio de Jesucristo. Ese capítulo, el capítulo 2, termina con esas palabras que el Señor Jesucristo conoce a todos los hombres, conoce nuestra condición, conoce lo que está en nuestros corazones. Y luego el capítulo 3 comienza una vez más con un hombre religioso, con Nicodemo. Y él llega a ver al Señor Jesucristo y una vez más su religión no le abastece, su religión no le ayuda, sino que el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, en verdad te digo, si no naces de nuevo, no podrás ver al Rey de Dios. Y ese es lo que todos nosotros necesitamos experimentar, ese nacimiento de Dios. El Señor Jesucristo dice de que cada uno de nosotros necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Y como vimos la semana pasada, agua es referencia a la palabra y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Necesitamos una obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y de nuevo tenemos ese contraste. En el versículo 17 del capítulo 3 tenemos esas buenas nuevas, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de él. Dios no envió a Cristo a condenarnos, sino más bien a salvarnos. La ley me condena, pero Cristo viene para salvar, para darnos la gracia de Dios. Y Él, como el Hijo de Dios, tiene el poder y la autoridad para salvarnos a nosotros, los que estamos sumidos en el pecado. Y esa necesidad de la salvación es universal, porque la semana pasada vimos cómo tanto Nicodemo como la mujer pecadora, en el capítulo 4, esa mujer samaritana que había tenido muchos hombres y que en esos momentos, cuando se encontró con Cristo, estaba viviendo en adulterio, había quebrantado la ley del Antiguo Testamento. Tanto ella como Nicodemo necesitan experimentar este nuevo nacimiento y recibir esta vida nueva. La mujer samaritana dice que nosotros no sabemos si debemos adorar a Dios allá en Jerusalén, en el templo, o si debemos adorar a Dios aquí en este monte en Samaria. Ella dice, no sabemos cuál será la religión verdadera. Y el Señor Jesucristo le dice a ella, ni en Jerusalén ni en este monte, porque el hombre por su pecado nunca podrá llegar a Dios por medio de la religión. El Señor dice, no ni en Jerusalén ni en este monte, sino Dios busca a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y esta es la necesidad que nosotros tenemos de este nacimiento espiritual, para que realmente por medio de la gracia de Dios podemos llegar al Señor y adorarle a Él en la forma que le agrada. Entonces, en estos primeros capítulos hemos estado viendo cómo necesitamos nosotros esta vida nueva que nos ofrece el Señor Jesucristo. Ahora, el día de hoy queremos nosotros continuar con nuestro estudio y vamos a estar examinando a partir del capítulo 4 y el versículo 46 hasta el final del capítulo 5. 4:46 hasta el final
del capítulo 5, donde estaremos viendo 2 señales que va a presentar aquí Juan. 2 más de las 7. Entonces va a ser el número 2 y el número 3. Y es importantísimo, como comenté la semana pasada, que nosotros estemos leyendo estas porciones en nuestros hogares y estemos familiarizándonos con la palabra de Dios y de lo que estamos hablando en estos estudios. Yo no puedo leer estas porciones como ustedes porque son porciones largas y el tiempo no nos abastece, pero estoy confiando que cada uno de ustedes está tomando el tiempo para leer estos pasajes, para que al hablar de ellas puedan tener en su mente una idea de lo que estamos hablando, que pueden seguir en este estudio sin dificultad. Entonces, si no han leído esta porción, ahorita sería un buen momento para poner pausa en el video y tomar unos momentos para leer del capítulo 4, verso 46, hasta el final del capítulo 5. Ahora, como ya he comentado, aquí tenemos a 2 señales más que el Señor Jesucristo obró, 2 milagros en los que el Señor Jesucristo va a sanar a 2 individuos. Uno de ellos es el hijo de un oficial del rey. El otro que el Señor va a sanar es un hombre que ha estado enfermo ya por 38 años. El primero, el hijo de un oficial del rey, en cierta manera nos hace recordar a Nicodemo. Aquí tenemos un hombre de poder, un hombre de influencia, un hombre de recursos. Es oficial del rey. Y este hombre tiene una necesidad en su vida que la va a satisfacer el Señor Jesucristo. El segundo hombre, este hombre que ha estado enfermo por 38 años, es uno que se encuentra entre una multitud de enfermos en Jerusalén, junto al estanque de Bethesda. Y este hombre es un hombre que no tiene nada, un hombre que se encuentra necesitado. Entonces tenemos aquí una vez más cierta similitud con lo que habíamos visto anteriormente, con Nicodemo, un hombre de influencia, un hombre religioso, en contraste con la mujer samaritana. Aquí tenemos un hombre de recursos, un oficial del rey, juntamente con un hombre que ha estado enfermo ya por 38 años y no tiene nada. Lo que estos 2 hombres tienen en común es la impotencia en la que se encuentran, de que ellos no pueden resolver el problema que tienen en sus vidas, que esos 2 hombres tienen la necesidad de un milagro. Nos hace recordar a nosotros que también nos encontramos impotente ante nuestra condición pecaminosa. Y en el primer caso, este hombre que es oficial de rey nos demuestra de que ni el poder político, ni la influencia, ni las riquezas pueden salvarnos. Que este hombre, a pesar de todos sus recursos, a través de todo su poder como oficial del rey, él necesita de la gracia y de la misericordia de Dios en su vida, como también este hombre quien ya se haya 38 años ahí sufriendo de esta enfermedad y junto a este estanque en Bethesda en Jerusalén. Entonces, estos 2 hombres tienen necesidad de un milagro en sus vidas, como también la tenemos a nosotros que somos impotentes ante el pecado en nuestras vidas. Y en los 2 casos tenemos a 2 hombres que experimentan un milagro del Señor, que se les hace posible que el Señor obre un milagro en sus vidas al confiar en la palabra de Dios, al confiar en las palabras del Señor Jesucristo.
En el primer caso tenemos a este oficial del rey, cuyo hijo está enfermo y viene al Señor Jesucristo. Realmente él es de Capernaum, entonces a una buena distancia de Caná, porque el Señor Jesucristo aquí ha regresado a ese lugar donde él habría obrado el primer señal. Entonces Juan intencionalmente está escogiendo este mismo sitio para iniciar con este segundo milagro. Pero él llega a Caná, este hombre sube de Capernaum, entonces ha viajado a una buena distancia en busca del Señor Jesucristo, porque él necesita la ayuda del Señor, como también la necesitamos nosotros. Y él le ruega al Señor Jesucristo que venga y que le salve a su hijo. Y el Señor Jesucristo responde en el capítulo 4 y el versículo 50 diciendo: ve, tu hijo vive. Y luego nos dice esto: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este es de vital importancia. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En estos dos casos tenemos a dos hombres que oyen la palabra del Señor Jesucristo y responden con fe, y el Señor obra un milagro en sus vidas. Y entonces este hombre, habiendo oído y habiendo creído lo que el Señor Jesucristo dijo, que realmente su hijo vive, sale y regresa a Capernaum, y ahí vienen con las noticias de que su hijo vive, que su hijo está bien, y él le pregunta: ¿cuándo ocurrió esto? Y ellos le dicen: ayer a tal hora, justo cuando el Señor Jesucristo había dicho: ve, tu hijo vive. Y entonces en ese instante este hombre ya no simplemente ha creído lo que el Señor le había prometido, sino ha creído en la persona del Señor Jesucristo, porque él lo dice aquí en el versículo 53: el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, a través de esa respuesta de fe en la palabra de Dios, él llega a la fe en la persona del Señor Jesucristo, juntamente con toda su familia. En el segundo caso, nosotros tenemos a este hombre que yace junto con una multitud de enfermos en el estanque de Betesda, que tiene, interesantemente, en el versículo 2 nos dice, tiene 5 pórticos. Entonces, Juan toma nota, y tengo que preguntarnos por qué a Juan habrá comentado no solamente que el hombre estaba con los enfermos, que estaba junto a este estanque de Betesda, que estaba esperando un milagro, que no tenía quien le ayude, sino por qué toma el tiempo de mencionar estos 5 pórticos. Y hay una multitud que están todos echados, todos enfermos, todos sufriendo en estos 5 pórticos. Y interesantemente, nosotros en el Antiguo Testamento tenemos también 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros de la ley. Y esos 5 libros de la ley nos revelan la enfermedad que tenemos en nuestras vidas, ese pecado. Entonces hay una multitud que está en necesidad de un milagro en sus vidas. Y nosotros también tenemos, por el pecado en nuestras vidas, ese pecado que se nos ha sido revelado por medio de la ley, nuestra necesidad que nos ha sido revelado por medio de la ley. Nosotros también tenemos esa necesidad de una obra de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 5 y el versículo 45 podemos de nuevo ver este énfasis en el contraste entre la ley y la gracia de Dios, y la necesidad que se nos revela por medio de la ley. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 3 dijo de que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Aquí en 5, versículo 45, nos dice: no penséis que yo he venido a acusarnos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces hay muchos hombres que ponen su esperanza en la ley. Les preguntas: ¿cómo puedes llegar al cielo? Te van a decir: hay que ser buena persona, hay que seguir los mandatos de Dios, hay que ir a la iglesia. Su esperanza, su confianza es en tratar de guardar la ley, como también lo estaban haciendo muchos
judíos, y como dice aquí el Señor Jesucristo, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero no da esperanza, sino que más bien, Juan aquí dice en el versículo 45, hay quien os acusa, Moisés. Es decir, la ley nos condena. Y aquí tenemos en este inicio de este capítulo 5, con este segundo señal, tenemos a un hombre que ha estado enfermo 38 años y está echado ahí entre una multitud de hombres y mujeres que están en necesidad de un milagro en sus vidas. Y hay un simbolismo aquí, un contraste entre este estanque Betesda. La palabra Betesda significa misericordia. Un montón de personas que están desesperados por la misericordia, la gracia de Dios, que necesitan un milagro en sus vidas, pero ahí están sumidos, impotentes, echados, no pueden ayudarse a sí mismos entre estos 5 pórticos, estos libros de la ley, las cuales revelan la enfermedad de la cual todos padecemos, que es el pecado. Y este hombre está en espera de algún milagro, pero él no tiene ni siquiera el poder para poder llegar a ese estanque cuando las aguas son movidas. Es totalmente impotente, necesita la misericordia de Dios, pero no puede obtenerlo, sino que más bien, y aquí está la parte maravillosa para nosotros, más bien es el Hijo de Dios que se acerca a él. El Señor vino desde la gloria, desde el cielo, y entró en este mundo buscando a los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está esta multitud de enfermos, y el Señor aparece entre ellos, y Él es el que se acerca a este hombre necesitado, y le dice esas palabras maravillosas. Le dice, levántate, en el versículo 8, capítulo 5, levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre obedece, responde con fe a las palabras del Señor Jesucristo, se levanta, toma su lecho. No era necesario tomar su cama, su colchón que estaba ahí, pero él responde en fe a las palabras de Cristo. El Señor le habla, levántate, toma tu lecho, anda. El Señor se levanta, que no ha andado en 38 años, pero al escuchar la palabra de Cristo, se levanta, toma su lecho y sale caminando. Y los judíos ven lo que ha ocurrido, y ellos le comienzan a condenar por lo que está haciendo. Ahora, esto de responder con fe a la palabra de Dios es de importancia de lo que Juan y el Señor quieren presentar en esta porción. Porque en el versículo 24 del capítulo 5, nota lo que dice. De cierto, otra vez, esto de cierto, igual que en el capítulo 3, de cierto os digo, el que no naciera de nuevo. Aquí dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Noten ustedes, el que oye mi palabra y responde con fe, no vendrá a condenación. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos de los que hemos oído la palabra de Dios con fe? Y nosotros tenemos dentro de las Escrituras las promesas de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Nos encontramos en una condición pecaminosa, necesitamos la salvación de Dios, pero ¿cómo respondemos en nuestras vidas a las promesas de Dios? Hay mucha gente en el mundo que son conscientes de su condición pecaminosa, que saben que son pecadores, pero no todos ellos han respondido con fe a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos, sin excepción, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es la invitación del Salvador. Dios no dice, hay que salir ¿cómo se llama?, a hacer un montón de obras religiosas, sino que Él ha venido a buscar y a salvar a los pecadores. Esta es la gracia de Dios. Dios extiende su mano
de misericordia, su amor hacia los que más necesitan, justamente como este hombre que padecía 38 años, impotente, incapaz de ayudarse a sí mismo, incapaz de poder alcanzar por su propio esfuerzo la misericordia de Dios. Pero llega el Salvador y el Señor extiende su mano hacia nosotros, y para poder experimentar la gracia, poder experimentar un milagro en nuestras vidas, hay la necesidad de responder con fe a la palabra de Dios. Igual que estos hombres en este pasaje. En el primer caso, el Señor le dice a este oficial del rey: tus riquezas, tu poder, tu influencia, esos no te pueden ayudar, pero aquí está uno que puede. Y el Señor dice: ve, tu hijo vive. Y responde con fe, y llega y descubre que su hijo ha sido sanado por el Señor, y llega a la fe en Cristo juntamente con toda su casa. En el segundo caso, tenemos a este hombre que está en una situación terrible, pero el Señor llega y dice: levántate, y el hombre se levanta, y el Señor en su gracia le ha salvado de la condición en la que él se encontraba. Y como nosotros también estamos nosotros en esa condición, necesitado juntamente con esa multitud, y hay la necesidad de responder con fe a la palabra de nuestras vidas. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Entonces hay muchos en esa multitud que necesitaban de la gracia de Dios en sus vidas, pero leemos de este hombre que recibe la gracia de Dios en su vida porque responde con fe a lo que el Señor le dice. Hay otros que no están entre esa multitud. El mundo religioso que se cree bueno, que se cree mejor que otros, y ellos no están conscientes de su necesidad, no están conscientes de la enfermedad de la cual padecen ellos como todos nosotros, por cuanto todos pecaron. No entienden la condición en la que se encuentran, y ellos, en vez de reconocer su necesidad, comienzan a criticar las obras de Dios, comienzan a criticar la obra del Señor Jesucristo. Y este hombre, al descubrir que fue Jesús el que obró este milagro en su vida, él sale y da testimonio de Cristo. Él sale y abre a estos hombres y le dice: fue Jesús el que me sanó. Entonces él da testimonio igual que lo han hecho otros ya en el Evangelio de Juan, como Juan el Bautista. Este hombre también sale a dar testimonio al mundo de que fue Jesús el que obró en su vida. Y luego del versículo 19 hasta el versículo 27 tenemos un testimonio fuerte de la deidad de Cristo. En esta porción no es que enseñe, como algunos tratan de decir, de que el Señor no podía hacer nada por sí solo, que dependía de una obra de Dios en su vida. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Es aquel verbo que fue hecho carne, como leemos al principio de este evangelio. Entonces, no es que el Señor no puede hacer nada, sino como vemos en el versículo 19, Él dice: todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. A diferencia de los hombres, donde nosotros hacemos cada uno lo que querramos, donde nosotros cada uno hacemos lo que nos plazca. Pero no es así con el Señor Jesucristo, porque ahí vemos la belleza del Dios triuno, unido en su obra, en su propósito. Ahí vemos al Señor Jesucristo que manifiesta la bondad, la gracia, la gloria de Dios, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos un Dios, una Trinidad que obra en unidad, donde el Padre y el Hijo obran en conjunto. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Y vemos el deseo del Padre de honrar y de glorificar al Hijo. Entonces tenemos un hermoso
testimonio de parte del Señor Jesucristo de su deidad. Y los judíos entienden precisamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No hay confusión en sus mentes, porque en el versículo 18, ellos toman piedras para apedrear al Señor Jesucristo. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos mismos dicen de que Él, siendo hombre, se hace igual a Dios. Entonces, ellos entendían perfectamente que el Señor Jesucristo estaba enseñando, hablando de su deidad. Y es justamente de eso que está hablando aquí Juan. Está buscando demostrarnos que Jesucristo fue realmente el Hijo de Dios. Y él entonces va a confirmar esto en la última parte de este capítulo, desde el versículo 33 hasta el versículo 47, a través de 3 testigos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo Deuteronomio capítulo 19 y el versículo 15 en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 19, 15, ahí nos dice de que la verdad se establece a través de 2 o 3 testigos. Y entonces Juan aquí va a presentarnos con 3 que dan testimonio de la deidad de Cristo. La primera es Juan el Bautista. El segundo es las señales, las obras que hace Cristo dan testimonio que Él es realmente el Hijo de Dios. Las obras que Él hace dan testimonio de su deidad. Y por último, tenemos el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios. En el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las Escrituras, el Antiguo Testamento, apuntaba hacia Cristo y nos revelan que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Y regresamos a ese punto que hemos estado tratando de decir, de que es necesario que nosotros recibamos la palabra de Dios con fe. El que oye mi palabra y cree en aquel que me envió. Así que las Escrituras en sí dan testimonio. Y la manera en que nosotros respondemos a las Escrituras van a determinar si vamos a poder experimentar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos revela que la salvación se encuentra en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿cómo responden nuestros corazones a la palabra de Dios? ¿Somos de los que recibimos la palabra de Dios por medio de la fe y a través de ella encontramos la salvación en Cristo? ¿O somos nosotros de los que, como el mundo, estamos criticando a la iglesia, a los creyentes, a las Escrituras, o aún más que eso? Somos de los que estamos conscientes de nuestra necesidad de la salvación, conscientes de nuestro pecado, pero no estamos listos de recibir la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta porción, para concluir, tenemos a estos 2 señales en la que tenemos a 2 hombres que necesitan un milagro del Señor, impotentes. Uno, un hombre de importancia, un hombre de poder, pero no puede ayudar a su hijo. Necesita la gracia y la misericordia de Dios. Y tenemos a otro hombre que representa a esa multitud de hombres y mujeres que están sumidos en el pecado, condenados por la ley. Pero llega el Salvador y le levanta de entre los muertos, de entre los enfermos, y le da vida nueva. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere otorgar a cada uno de nosotros por medio de la fe en su palabra. El que oye mi palabra y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu palabra y rogamos que tú lo bendigas en nuestros corazones y que seamos no solamente los que lo oímos, sino que la oímos con fe y podamos por medio de ella descubrir la gracia y el poder tuyo en nuestras vidas, que la palabra de Dios es poderosa,
que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, que nosotros, por medio de la fe en Cristo, podamos recibir tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.